ya que estamos hablando del ex, hablemos de esas relaciones que se acaban. X o Y razón, se acaban. ¿Qué pasa ya jurídicamente? Es lo que queremos, sobre todo, resolver aquí en nuestro consultorio jurídico. Y es que hay un tema que poco o mucho se habla, pero lo que sí sé es que hoy en día pues ha tomado más vigencia e importancia cuando se quiere consolidar una relación, y son las famosas capitulaciones. Está con nosotros el doctor César Mauricio Abril, abogado. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola, muy buenos días, muchas gracias y muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Doc, yo cuando uno pues está hablando con los papás, los abuelos, los tíos y eso, en esas épocas, cuando le hablan a uno de cómo iniciaron la relación, que se casaron y demás, nunca se hablaron de capitulaciones, pero hoy en día sí ha tomado ese término fuerza. ¿Por qué? ¿Qué son las famosas capitulaciones? El tema de las capitulaciones ha tomado mucha fuerza porque pues inclusive eso viene con anterioridad y siempre ha sido el régimen patrimonial, el régimen económico que cuando formamos una relación se nos constituye porque pues cada uno tiene bienes o vamos a constituir bienes durante la sociedad. Entonces las capitulaciones es esa forma de poder aclarar qué es el régimen que nos vamos a ceñir durante toda nuestra relación como pareja para poder así tener las condiciones claras, qué es suyo, qué es mío, si es de ambos y todo lo demás. Y te decía, pues viene desde antes porque inclusive en la antigüedad se daban las famosas doten o arras que le daba el esposo a la esposa para poderse casar, inclusive como requisito, o la familia le daba a la pareja como requisito para el matrimonio. Entonces era muy importante qué hacíamos con esa plata, cómo empezamos a organizar esa familia. Entonces de eso se tratan las capitulaciones, establecer el régimen económico patrimonial de nuestra sociedad. Correcto. Y uno arranca la relación, el noviazgo. ¿En qué momento ya cambia o se vuelve mucho más formal para que entre en vigencia una capitulación? Las capitulaciones hay que separarlas de la convivencia y de la sociedad patrimonial. Existe una legislación colombiana que es la que nos permite definir cuál es el régimen patrimonial de las sociedades. Entonces, que si yo tengo bienes inmuebles no entran a la sociedad que estoy formando, pero que si tengo bienes muebles sí entran a la sociedad que estoy formando, que lo que adquiera durante la sociedad sí es parte de la sociedad y que no hace parte de la sociedad. Entonces las capitulaciones simplemente me van a definir ese régimen económico. Si no lo establecemos de mutuo acuerdo, nos ceñimos a lo que diga la ley. Eso es la capitulación. Ahora, la unión marital, de hecho, que es lo que me indicas, es cuando nosotros nos vamos a una convivencia. Y esa convivencia es la que nos permite empezar a formar una intención. Se basa básicamente en la voluntad de la pareja de formar entre ambos una sola sociedad y empezar a constituir entre lo que nosotros se constituye como compartir lecho, techo y una mesa. A partir de ahí es cuando empezamos a formar la sociedad patrimonial. Existe una presunción legal que dice que a partir de los 2 años de convivencia empieza a formarse la sociedad patrimonial, siempre y cuando esos 2 años conlleven la intención de formar una sociedad entre nosotros. Muy bien. De hecho, vamos a ir resolviendo preguntas frecuentes que nos dejaron los televidentes para hablarlos en este momento. Así que vamos a tener ahí nuestro dado digital y a medida que las vamos resolviendo, pues, y si surgen unas nuevas, pues pueden llamar también los televidentes. La primera la acabamos de resolver, que es cómo se establecen las capitulaciones matrimoniales en Colombia. ¿Listo? Entonces tenemos unión marital de hecho, matrimonios y ya ante la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, bajo esa figura, y quienes lo hacen de manera civil, que van a una notaría. Notario. Exactamente. Pero ahora, ¿qué tipos de capitulaciones matrimoniales existen en Colombia, Doc? Entonces, como las capitulaciones se basan en el patrimonio, existen 3 tipos de capitulaciones. La capitulación donde hablamos de un patrimonio separado.
que es casi las que siempre se utilizan, o como la intención inicial de las capitulaciones. Entonces, que lo que yo tengo y lo que forme a futuro no haga parte de la sociedad que estamos nosotros conformando. Separamos esos dos patrimonios. La otra es la que es mixta. Yo tengo unas cositas, su merced tiene otras cositas, y lo que formemos de aquí en adelante de pronto sí, o algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces se lo llamamos el régimen mixto, y el régimen, el común, el tercero, es el que sí ya todo definitivamente entra. Entonces también tengo bienes anteriores y los voy a donar a la sociedad, a pesar de que son míos, los voy a donar a la sociedad, y entonces de ahí en adelante todo entra a ser parte de la sociedad. Entonces tenemos esos tres tipos de capitulaciones. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si coincide con la que tengo en mente. Gira nuestro dado y dice: ¿cuáles son los bienes que entran en las capitulaciones matrimoniales? Entonces ahí hago un alto. Como ya vimos que hay tres tipos de capitulaciones, de repente cuando una persona viene o recibe herencias, o de repente tiene la empresa familiar, y como no se habló, resulta que se casó, y en ese momento uno no pensó ni en capitulaciones ni en nada, aquí todos objetivos, 50-50, bueno, hay gente que entiende que uno tiene más que el otro y uno no se preocupa por el tema económico en ese momento. Sí. ¿Qué pasa con aquellas cosas que son parte de otras también? Ese es lo que se conoce como mejoras o gananciales de la sociedad conyugal. Entonces yo tenía, ejemplo, la típica es una sociedad, hacía parte de una sociedad, y pues esa sociedad dio unos dividendos, y esos dividendos fueron invertidos en la sociedad patrimonial que nosotros constituimos en nuestra relación. Con eso compramos un apartamento, con eso compramos bienes de la relación. Entonces esas cosas de mejoras, de ganancias que se invirtieron en la sociedad, hacen parte de la sociedad conyugal. Ahora, en las capitulaciones, en el régimen, en nuestro contrato de capitulaciones, podemos decir que todas esas mejoras no hagan parte de la sociedad, siempre y cuando ahí esté establecido en el requisito de las capitulaciones, que se diga que por eso lo que es mío y los frutos que de acá se consigan no entren en la sociedad conyugal. Simplemente lo que nosotros acá trabajemos aparte de esas cosas que yo ya tenía. Por eso es muy importante el requisito legal de las capitulaciones, y es que consten por escrito en una escritura pública. Tienen que estar en una escritura pública para que sean válidas, y de esa forma hay unas reglas a seguir al momento de hacer las divisiones frente a al patrimonio. Doctor César, en caso tal de que, digamos, alguien haya consolidado ya su relación, cumpla con los requisitos por lo menos de tiempo y de, ¿cómo es? Techo, lecho y mesa, que cumpla con esto. Como no firmó algo antes, eso queda 50-50 de todo. Exactamente, nos vamos al régimen legal, y al irnos al régimen legal nos vamos 50-50 de los bienes que tengamos y de los que yo tenía antes, de los frutos que invertí en la sociedad, de esos bienes que tenía antes, de las mejoras que fui realizando de los bienes anteriores. ¿Y qué sucede cuando de repente una persona tiene ciertos bienes y el otro no tiene nada? Los aporta. En temas, digamos, muebles, o de ganancias, o de negocios, pues no tiene absolutamente nada. Los aporta a la sociedad, porque pues... O sea, queda prácticamente que el que otorga el 50 es el que los tiene. Si el otro no tenía, sí, no pasa nada. No pasa nada, porque precisamente se forma como una figura ficticia que se llama sociedad patrimonial. Entonces, a pesar de que en registro, en las escrituras, en la tarjeta de propiedad figura una persona, no figura sociedad patrimonial conformada entre esta y esta persona, sino una persona, él es simplemente como un administrador de esa figura ficticia. Entonces, si yo lo metí a esa figura ficticia, ya tengo que liquidar esa figura ficticia 50-50. Ok, bueno, vámonos a la siguiente pregunta, porque todo trámite legal, pues me imagino que tiene un costo. ¿Cuánto pueden llegar a costar las capitulaciones, hacerlas?
Las capitulaciones, como te decía, el requisito es la escritura pública. Entonces, por consiguiente, si voy a suscribir una escritura pública, es el costo de la escritura pública. Normalmente las escrituras públicas tienen costo de acuerdo al valor que incluya en la escritura. Si digo que en las capitulaciones la vamos a dejar en 0 pesos, pues por consiguiente el valor de la escritura son como 300.000 pesos el básico. Ahora, lo mismo que un inmueble, si puse que valía 100 millones, es un porcentaje de acuerdo a ese valor que puse, y así es un porcentaje de acuerdo ya a tarifas que tiene la notaría y con base en el valor que incluya en esa escritura pública. Muy bien, así que hágase inversión. De entrada haga la inversión para que, yo siempre digo, pues las cuentas claras, en realidad uno no igual se casa o da ese paso pensando que se va a separar, pero lastimosamente hay relaciones que llegan a su fin y esas cuentas entran dentro de la liquidación de cualquier relación. Vámonos con la siguiente pregunta. Gira nuestro dado, a ver, esto que no lo dejen al azar. ¿Cuáles son los requisitos de las capitulaciones matrimoniales? El primero, ya lo mencioné ahorita, que sea suscrita una escritura pública, debe constituirse la escritura pública. El segundo requisito, pues como todo contrato en Colombia, al ser una escritura pública, debe ser sobre un objeto lícito, no puedo hacer capitulaciones sobre objetos ilícitos, debe haber capacidad de ambas partes, entonces por consiguiente, si se va a casar un menor de edad, debe tener los requisitos para poder contraer matrimonio y las autorizaciones de los padres de familia, de un juzgado, de un defensor de familia, según el caso. Y como último requisito y el más importante, deben casarse. Si no se casan, pues no son válidas las capitulaciones matrimoniales. Exactamente. Doc, a propósito, ¿qué pasa cuando hay hijos? Cuando también como que entran uno a revisar el tema de la protección de ellos, garantizar la calidad de vida de ellos, porque en alguna discusión dirán, no, es que a mí me dan mi 50%, y uno dice, oiga, ¿y los hijos? Entonces, ¿con qué van a estudiar, comer, vivir? Hay que revisar ese tema. ¿Ahí prima o algo el bienestar de los menores que estén dentro de ese matrimonio? Sí, efectivamente, siempre en toda liquidación de la sociedad patrimonial, siempre lo primero que se mira es los menores. Tiene que haber un concepto de la Defensoría de Familia, de la Comisaría de Familia o del Bienestar Familiar que diga que ese acuerdo entre ellos garantiza que el menor va a tener sus, valga la redundancia, garantías mínimas. Si no hay el concepto, no se pueden separar. Y pues referente a las capitulaciones, como la idea es un tema económico patrimonial, entonces se supone que el cónyuge que está protegido por las capitulaciones debe velar por el bienestar de los niños, entonces debe darle su cuota alimentaria, debe responder por toda la sociedad y pues por sus alimentos y demás garantías mínimas de los niños. Tiene toda la razón, primero los niños y niñas. Bueno, vamos a leer mensaje también que nos llega a través de WhatsApp de los televidentes, a ver qué consulta tienen hoy para el doctor César Abril. Dice, Doc y Laura, buenos días. Si mi pareja me fue infiel y tengo como probarlo, igual tengo que darle la mitad de las cosas que he conseguido con mi esfuerzo y en el que ella no aportó nada. Lamentablemente sí, señor. La infidelidad no es una causal para poder liquidar el patrimonio a favor de una o de otra persona. La infidelidad es una causal para que al momento de separarse, por ejemplo, la persona que no fue infiel pueda pedirle al infiel una cuota de alimentos, una tarifa básica alimentaria mensual, inclusive de por vida se le puede pedir. Pero frente a la liquidación del patrimonio no hay ningún favorecimiento a favor de la persona que no fue infiel. Aclarada esa situación, ¿no? Bueno, vámonos con mitos rápidamente sobre las capitulaciones, mitos o verdades. Aquí está el doc también para decir qué es verdad o qué es mentira con relación a este tema. Y el primero de ellos, vamos a la pantalla digital. El primero, para que se puedan firmar las capitulaciones, las partes contrayentes deben estar de acuerdo. Verdad. Ambas partes. Ambas partes es de mutuo acuerdo y deben firmar escritura, entonces no puedo firmar si no hay voluntad. Y la verdad es de una cosa, no se deliquen. Es un tema que hay que hablar. A veces uno dice, ¡ay! Sí. Me ofende, tú vas a pensar que me voy a casar contigo porque tienes...
¿no? Son cosas que hay que hablarlas. 2, después del matrimonio, ¿las capitulaciones sí se pueden modificar? No, después del matrimonio no se pueden modificar. Podemos reemplazar bienes que en la capitulación, no sé, un apartamento, lo vendí, voy a comprar otro apartamento diferente, reemplazo este último con el que vendí, entonces modifico simplemente o aclaro que estoy reemplazando a través de la compra de uno nuevo la capitulación anterior, pero modificarlas en valor, en cantidades, en régimen diferente no se puede hacer. De acuerdo. 3, ¿las capitulaciones se pueden aplicar tanto para matrimonios como para uniones maritales de hecho? Sí, es una verdad. Efectivamente, las uniones maritales de hecho, inclusive los matrimonios actuales entre parejas del mismo sexo, también aplican las capitulaciones matrimoniales. Vámonos con la 4. ¿Las personas que realizan una capitulación son generalmente quienes tienen muchas propiedades y quieren protegerlas? Parcialmente La verdad cierto. sea dicha. Mira, uno cuando inicia la relación uno dice, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y todo es nuestro y todo lo demás. Pero efectivamente hay quienes dicen, a mí me tocaba más duro, es que no supo usted lo que me tocó hacer para conseguir o levantar esta empresa, comprarme el carro, comprar la casa. Y ahí es donde la gente dice, esos son los que más se inclinan a protegerlo. Sí, efectivamente, pero digo parcialmente cierto. Sí, la mayoría de los casos es el tema de proteger los bienes que ya tengo constituidos. Pero como te decía, en una de los 3 tipos de capitulaciones hay donde personas donan cosas al matrimonio. Okay. Entonces dicen que la empresa, que la casa, que el apartamento sí hace parte de la sociedad y lo dona. Entonces, a veces es para donar, muy pocos casos en realidad, pero sí la mayoría de las veces para proteger el patrimonio. Doc, aquí hay una pausa. ¿Qué pasa, por ejemplo, alguien compró un carro, ya estando casado y todo lo demás, pero resulta que después lo vendió? En algún momento cuando se vaya a liquidar y demás, es que usted tenía un carro y entonces cuando lo vendió recibió una plata, ¿eso entraría a ser parte como de esa liquidación de la sociedad? De alguna forma sí. Pero que uno diga, no, pues esa plata yo se la di a mi papá porque él necesitaba esa plata, eso ya yo no lo tengo, eso no entró a mí. Efectivamente, de alguna forma sí hace parte porque nosotros, como decía en una respuesta anterior, hay una figura ficticia que se llama sociedad patrimonial. Entonces, si está en cabeza mía o en cabeza de la otra pareja, el bien yo entro es como administrador solamente. Entonces, al entrar como administrador, todo administrador debe responder económicamente por lo que pase dentro de la sociedad. Si yo vendí eso y despilfarré el dinero, lo invertí mal o hice algún mal negocio, tengo que responder y tengo que reponerlo en la sociedad. Entonces, al momento de liquidar, de lo que me corresponda a mí, me quitan un porcentaje para pagar ese dinero que malversé o administré mal. Pero ahora, si lo doné... Si lo donó, si lo administró bien, si fue para pagar una deuda, si fue para comprar otra casa, fue para un viaje, lo invertimos en nosotros o lo invertí en algo, pero lo invertí bien, no hay necesidad de reponerlo más adelante y por lo tanto no entraría a responder. Simplemente yo utilicé ese dinero para esto y fue bien administrado y ya, listo. Efectivamente. No me pida eso, que eso ya está allá. Eso ya está perdido o invertido, según. O invertido, muy bien. ¿Y las deudas sí? Las deudas también hacen parte de la sociedad. A separar, es que yo debo acá 100 millones de pesos, ¿cómo hacemos? Efectivamente, tenemos haberes, tenemos bienes y tenemos pasivos, tenemos deudas. Entonces, ambas cosas hacen parte de un activo. Restándole las deudas a los activos, eso es lo que vamos a liquidar. Primero pagamos las deudas y luego ese saldito que nos quede es lo que iremos a liquidar. O sea, deuda también compartida. Mire, usted cuando se va a meter una deuda, háblelo bien en pareja, que sepan que se van a comprar un carro, que se van a comprar una casa, un apartamento, porque queda para los dos la deudita. Vámonos ya, finalizamos. La última pregunta o el último mito era, ¿las capitulaciones no son válidas cuando una persona va a contraer matrimonio por segunda vez y tiene hijos? No. Ay, buena pregunta. No, las capitulaciones pueden ser varias capitulaciones, cada o sea, varios matrimonios y cada vez que se case, efectivamente. Tiene que liquidar muy bien su matrimonio anterior porque un requisito es mirar el registro civil de nacimiento, que su matrimonio anterior ya esté terminado y así puedo constituir una nueva capitulación para esta nueva sociedad. Es decir, o sea, en caso tal de que usted se decidió separar de su mujer o bueno, su mujer del esposo, para no tener en el tema de género, se separaron.
no han firmado como tal legalmente la separación, pero tuvo ya una tercera persona, se fue a vivir con la persona, han pasado los años, ya con esa nueva persona está viviendo hace 3 años, pero legalmente sigue casado con la anterior. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la nueva y qué pasa con la antigua? Es una figura bien interesante porque han habido casos de esas personas que se casan, no se divorcian y se van y forman varias uniones, inclusive, a pesar de que se habla de la singularidad, o sea, que tiene que ser una sola pareja, hay varias uniones. Entonces, esas nuevas sociedades que tienen regaditas vienen a traerle plata a la sociedad principal o inicial que tenía. Entonces, pero solamente su 50% que tiene allá. Entonces viene y acrecenta nuestra sociedad inicial y así con cada una liquide cada sociedad, venga y tráigame acá, de allá tráigame porcentaje y luego ahí sí. O sea, la primera fue la primera, la oficial fue la oficial. Así que cuentas claras, es lo que queremos, sobre todo que cada uno lleve en ese tema de capitulaciones. Doctor César Abril, lo tendremos más en cuenta. Siga viniendo acá, vamos hablando de todo el tema de consultorio jurídico. Bueno, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto acá estaremos. ¿Y cómo lo encontramos en redes sociales? Abogado César Abril en Instagram y en Facebook también como Abogado César Abril. Listo, muchas gracias.